Hace 10.000 años no había maíz en México, no había maíz en todo el mundo. Lo que había era un zacate que conocemos como teocintle. Hace 330 generaciones de habitantes de Mesoamérica, desde luego principalmente aquí en México, que domesticaron al maíz. Tataini wechikata temekwa temerreya auruwime iku yuawime tushame taurawime tasrawime metatsinawime tatutuma me itinuiwi tuaka metatsukuhaya wiri akuri tapiwi cuestuaka keyo tete ayerreya mawari katsieti mieme metatukari kutasi yurilla tepiwa urilla. México es uno de los 8 centros Vavilov de todo el mundo, que son los que les damos de comer a todo el mundo. Este es el centro de origen y casi la mitad del territorio mexicano está considerado como uno de los 8 centros Vavilov. Esto es un valor por sí mismo. Es difícil para los mexicanos pensar en un día sin tortillas, sin tamales, sin pozoles, etcétera. De tal manera que aquí en México está el Centro Mundial de Biodiversidad para el Maíz. En la actualidad, y estudios que se han hecho en el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, alrededor del 58% de la ingesta energética, las calorías que consumimos en la dieta nacional, provienen del maíz, del consumo de maíz. Alrededor del 25% de la proteína también proviene del maíz. Cuando nosotros olvidamos nuestros maíces y el frijol en las mesas de todos los días, fue cuando empezamos a engordar. Y entonces, ahora que nosotros olvidamos esos cultivos, enfermamos. Ahora tenemos estas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, por supuesto, tumores malignos, que son las 3 principales causas de mortalidad en México. El hecho que el material transgénico que se quiere introducir a México no tiene ninguna ventaja para el país. Ha sido desarrollado en otras partes, se quiere meter a fuerza a México y las ventajas que puede tener son verdaderamente cercanas a cero. Maíz transgénico es un maíz común y corriente, maíz normal, al que se le ha insertado 1 o 2 o 3 transgenes que vienen de especies diferentes al maíz, bacterias o de hongos o de, bueno, más bien de virus y bacterias, los cuales por un procedimiento de laboratorio se insertan en cada célula en las células embrionarias del maíz, y cuando están recién polinizadas, y entonces estas al reproducirse producen plantas que tienen ese transgene en cada una de las células que constituyen a la planta de maíz. Recientemente se llevó a cabo un estudio sobre el efecto de los maíces transgénicos en ratas. En este caso fue un estudio conducido por Seralini y convocó a científicos de 2 universidades muy importantes en Europa. Fueron 2 años de seguimiento donde se les hicieron pruebas incluso de indicadores bioquímicos a las ratas en frecuencia para saber cuál era el efecto cuando sean alimentados con maíces transgénicos que incluso fueron sembrados por ellos, y algunas mezclas con glifosato. Se dio de comer un evento transgénico, un híbrido, que se llama NK603, recuérdenlo por favor, anótenlo, no se les vaya a olvidar, porque eso tiene mucho que ver con lo que nos va a ocurrir a nosotros, nuestra amenaza. Una población de ratas la alimentó durante todo su ciclo de vida, y se encontró que había diferencia entre los sexos. Las hembras, el problema para ellos se volvió el cáncer mamario, cáncer de mama, y a los machos se fue a causar trastornos en el hígado y en los riñones. Y entonces la mortalidad de las ratas que estuvieron alimentadas con maíz transgénico fue mucho mayor, 3 o 4 veces mayor que la mortalidad de las ratas que no fueron alimentadas con maíz transgénico.
Bueno, decidimos instalar este ayuno aquí porque existe el temor, el riesgo de que si se libera la siembra comercial de maíz transgénico, tenga sus implicaciones en el aspecto de la salud. Que venga Monsanto y me diga a mí qué es lo que pasa con el glifosato o cualquier otra porquería que pase, salga de los vasos y vaya a ponerse en los tejidos. ¿Qué pasa durante el tiempo? ¿Qué pasa con dosis mínimas? ¿Qué pasa con exposiciones crónicas? Los agroquímicos están deteriorando, no sabemos si en forma reversible o irreversible, la integridad del DNA y generando aberraciones cromosómicas como máximo, inversiones o lesiones intermedias o pequeñas e indetectables alteraciones de mutaciones puntuales que nunca las vamos a saber hasta que no aparezca el cáncer. Y ahí están los linfomas detrás de esto, y están las mielomas, y están las mieloblásticas, tejido de gran proliferación que acumula rápidamente, que no tiene tiempo para reparar, que bloquea los sistemas de reparación de DNA. Nosotros concurrimos a la naturaleza, la modificamos y le hacemos hacer cosas sin saber cuál es la consecuencia. Es ver que la introducción de estos materiales no tenga implicaciones de tipo ambiental. Y de tipo ambiental quiere decir que no se generen fenómenos indeseables. Por ejemplo, el algodón que se sembró en zonas donde no había riesgo de contaminación o de introgresión del material genético a las poblaciones silvestres de algodón, pues quedó totalmente irrelevante por la forma como se mueve el material de algodón en el país. Se lleva por las carreteras, las semillas vuelan por todos lados y entonces hay un desparrame de las semillas en lugares donde se supone que no debería haber existido material transgénico de algodón, y ya estamos encontrando algodón transgénico en poblaciones silvestres de algodón. Esto no debería ocurrir, pero el país no tiene capacidad o no ha querido establecer una capacidad para controlar esas cosas bien. Pero lo que es para espantar, hay una solicitud de parte de Monsanto para sembrar en el estado de Sinaloa 1.400.000 hectáreas de maíz transgénico en el estado de Sinaloa. Y de ese 1.400.000 hectáreas, 600.000 hectáreas están solicitadas para sembrar precisamente ese maíz MON 603 o NK 603 del experimento de las ratas. Las semillas transgénicas terminan con la biodiversidad. Es decir, se vale que las empresas tomen sus decisiones respecto a sus ventas y sus utilidades, pero no se vale que decidan sobre la patente natural. Nadie tiene por qué patentar la biodiversidad. Y lo que pasa con los maíces transgénicos es que matan desde un mosquito, una mariposa. La propiedad intelectual manda. Las construcciones genéticas que se incorporan en los OGM están patentadas generalmente. Eso tiene implicaciones legales. Tenemos el riesgo de caer en las manos de lo que se llaman los arrebatos de tierra. Hay lugares en el África donde ya compañías norteamericanas se han adueñado de 200 millones de hectáreas de tierra de labor. Monsanto, su siguiente etapa es llegar a unas 30, 40 mil hectáreas compradas, y ahorita lo que están haciendo es comprar las tierras, ejidos que son muy pobres, entonces la gente está vendiendo sus tierras. El problema que hay en el país, y particularmente en el caso del maíz, que quizá es el caso más icónico al respecto, es de dos tipos. Primero, que preocupa que al no haber mecanismos de monitoreo, cualquier permiso de introducción de maíz transgénico va a estar desregulado y va a ser un lío. Segundo, el proceso por el cual hemos tenido 60 razas nativas de maíz en México es un proceso en el que la gente intercambia semillas en el país. Esta es la manera de ir enriqueciendo el pool genético y es la manera de mantener tal cantidad de razas nativas de maíces en México. ¿Cómo vamos a parar
que maíz que tiene ya metido material transgénico o de las razas transgénicas no se mezcle con las razas nativas. Estamos frente a un problema que tiene una serie de otros matices que no son discutidos y que yo creo que son los que deberíamos analizar. A este respecto, recomiendo una moratoria a que se ponga un alto a los experimentos en los campos abiertos debido al riesgo de contaminación que estos representan, ya que es imposible controlar la contaminación que estos pudieran ocasionar. La preocupación principal va ligada a la concentración por parte de varias compañías, en especial Monsanto, que es uno de los actores más dominantes. Creo que de ahora en adelante es la sociedad civil la que tiene que tomar en sus manos este gran tesoro que tenemos y defenderlo. Es necesario que les demos la mano y que las juventudes ahora volteen al campo y volteen a las comunidades y a la gente del pueblo que trabaja en el campo. Es una devastación criminal, tan criminal como una guerra. Lo que nosotros debemos calificar a Monsanto desde el punto de vista de la degradación y del desastre que siguen produciendo nuestros países es como crímenes de lesa humanidad, porque matan de la misma manera que mata un misil, que mata una bala, y matan de una manera lenta y terrible a un montón de pobres campesinos que están muriendo con un tipo de cáncer desconocido, a niños que inclusive los estaban usando en Argentina. Hubo una denuncia que los ponían en cada esquina de un territorio que tenía que fumigarse y fumigaban sobre los niños. La invitación es a que hoy más que nunca construyamos ciudadanía. Es necesario conocer nuestros derechos, pero también es necesario reconocer que la nutrición es casi sinónimo de vida. La desnutrición es casi sinónimo de muerte. Defendamos también nuestro derecho a comer. Si nosotros hoy perdemos la oportunidad de tener una nutrición equilibrada, saludable, libre, sabrosa, como es la cocina mexicana, estaremos perdiendo la gran oportunidad de construir ciudadanía. Conoce tus derechos y defiéndelos. Llegó el día, hoy es el momento, mañana es tarde. I'll take a lot. Aguantaré muchísimo. Within reason. Dentro de lo razonable. Up to a point. Hasta el punto. You have to take it. El que tengas que aguantar